Imagínense el desgaste de tiempo que voy a pasarme ahí, ¿no? Buscando esa tasa de interés o esa tasa buscada. Entonces, la sugerencia, hay una técnica, hay otras técnicas, por supuesto que no es la única. Esa técnica que yo voy a manejar es la siguiente. Porque al tener dos valores cercanos a cero, pues necesito preguntarme, ¿no? ¿A partir de cuánto voy a tantear? Esa pregunta viene, pues si dejamos así, empezamos a tantear, será 10 o 20, 100, no sé. Entonces ahí hay tiene que haber algo, ¿no? Una base para tener por lo menos una tasa más o menos aproximada. Entonces, usaremos esa técnica que les estoy mencionando. En este caso voy a encontrar una primera tasa interna de retorno, pero aproximado. Es decir, TIR aproximado, que va a ser igual a la suma de ingresos. Es una técnica, por si acaso. Y dividido entre la suma de egresos. Hay otras técnicas que también ustedes pueden ir tal vez averiguando. Cerramos entre paréntesis, pues lo puedo dividir entre el tiempo, ¿no? Que sería en este caso N. En este caso yo tengo N3, ¿no? Entonces lo reemplazaré a esta formulita. Número, suma de ingresos, pues voy a sumar estas que tengo acá. 300 más 300 son 600 más 600 es 1200. Egresos, pues tengo esto que es 1000. Ahí está. Y voy a dividir entre N. N para mí es 3. ¿Cuánto es ahora eso? Calculen. Licenciada, me salió 0,066, deberían sería 67. ¿Sí? Ok, 0,067. Pues estamos buscando una TIR aproximada. Lo podemos multiplicar por 100. Multiplicando por 100, pues 6,7, ¿no? 7, no. Sí, entonces, eso es la que tenemos, ¿no? 6,7. Eso es nuestra tasa aproximada que hemos encontrado. Eso es una TIR aproximado, por si acaso. TIR, primera aproximación. Ahí está. Entonces, ya ahora teniendo eso, eso es nuestra base. Tengo esto, imagínense todavía hubiese intentado dar tasas antes de este valor, pero por lo menos ahora ya tengo una base. Para hacer este tanteo, a veces muy bien, es recomendable tener un band positivo y un band negativo. Eso es lo que voy a obtener ahora. Y sobre eso voy a basarme. Ahora tomaremos tasas
que realmente probablemente nos ayude a hacer ese cálculo. Voy a tantear con la tasa de interés del 8%. Podemos, esto, como es la tasa aproximada como base, yo puedo elegir el que sigue, sería, digamos, el 7%. Pero ¿qué tal si me voy con el 8%? Yo lo voy a tantear con el 8%. ¿Y qué tal? ¿Cuánto me da? A ver, vamos a hacer ese tanteo. A ver, con el 8%. O sea, vamos a tantear. Sí, voy a llamarlo ISO 1. ¿Ya? Y quiero conseguir un band cercano a 0. Muy cercano. Entonces, para eso voy a elegir el 8% y verifico, ¿no? Ahora verifico. ¿Cuánto es el band? El band, pues, vuelvo a reemplazar aquí. Más 300. Otros 300. Pero elevado al cuadrado. Y el último, 600 sobre 1 más 8%, pero elevado al cubo. Entonces, ¿cuánto vale el BAN aquí? ¿Cuánto vale el BAN? Como estoy tomando aquí mi primera interpolación, o sea, o con 8%, aquí también le voy a poner 1. ¿Cuánto es? Y el siguiente que voy a asumir es una tasa 2 con 10%. Con 9 también lo pueden hacer. Van 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es van 1 y van 2? Licenciada, yo lo he calculado y me sale 11,28. No sé si estará bien. Muy bien. Está bien, yo también he calculado ese valor. Ahora con ese segundo, con la tasa del 10%, ¿cuánto será? Me sale menos 28,55. Negativo. Este es 2, positivo y negativo. Me pueden ayudar. Son números tan cercanos, bueno, puedo encontrar, ¿no? Un van. Pero como ya tengo estas notaciones, seguramente por alguna razón he anotado eso. Lo que voy a hacer es lo siguiente.
voy a usar la siguiente fórmula. Usando una fórmula. Hay dos formas. Lo voy a escribir a esto como primera forma. Bueno, en sí yo conozco dos formas. Hay otras técnicas, por si acaso. Esta fórmula es conocida, por si acaso, hay en los libros. Es la siguiente, ¿no? TIR igual tasa 2 y 2 en este caso, menos bandos por I2 menos I1 cocientado sobre bandos menos ban1. Entonces, eso es la fórmula. Usando esta formulita, pues voy a tener inmediatamente la TIR que estoy buscando. Esto es 0,10 menos ban2 es pone menos por menos es más. Se convierte en positivo y lo pongo 28,55. Y reemplazamos valores de I2 es 0,10. I1 es 0,8. Y sobre bandos es negativo 28,55. Menos ban1 es 11,28. ¿Cuánto es esa famosa TIR que estamos buscando? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? $0,09, licenciada. Con 2 decimales, ¿cuánto sería? 0,086. Sí, 0,86. 86. Ok. Seguramente debe ser con 6, 5, 9, algo así, ¿no? Ok. Lo voy a multiplicarlo a esto por 100. 8,56%. 56. Ya. Entonces tendría 8,56, ¿no? Eso sería nuestra tasa de interés de retorno que estaríamos buscando. Una primera forma es eso. Hay otra segunda forma. ¿Cuál es esa segunda forma? Lo voy a escribir aquí. Es sin necesidad de memorizarse una forma. Pues estoy tanteando con estos dos. Pues acá voy a anotar el 8%. Y sé que con esta tasa 8% he encontrado un ban, que es 11,28. Y luego aquí tengo, voy a anotar acá, es 10. Y con este 10 pues he tenido un ban negativo. Y eso voy a copiarlo acá.
Y yo necesito, por si acaso, hacer estos números cercanos o encontrar un band igual a 0 y una TIR entre estos dos valores. Ahí está. Así voy a anotar, ¿ya? Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Esto voy a restar, esto con esto. Y esto con esto lo voy a restar. Y aquí lo mismo voy a hacer con la flechita que está yendo en ese sentido. Y lo propio con esto. Y voy a ganar o voy a tener de la siguiente forma. Aquí voy a anotar. Entonces esto voy a copiar así como está, así. Entonces vamos a tener 0,08, ¿verdad? Menos TIR. Y lo voy a cocientar. Esto sobre esto. O sea, sería TIR menos 0,10. Igual al otro lado que tengo aquí esto, ¿no? Esto menos esto sobre esto menos esto, ¿no? Entonces tengo 11,28 menos 0 sobre 0 menos este menos con aquel menos se hace acá positivo. Entonces sería 28,55. Tengo ese valor. Teniendo ese valor, pues puedo hacer aquí, aprovechar este cálculo que es un número menos 0, pues es el mismo número. Perdón. 11,28 me queda. En el denominador, lo mismo. 0 más esta cantidad, este mismo, ¿no? 28,55. Y ahí puedo aplicar las propiedades de números reales que yo conozco, o el método cruzado, si quieren llamarlo así. Y luego aplico el inverso multiplicativo. O sea, tendríamos 28, 0,08 igual esto 11. ¿Qué aplicamos? La propiedad distributiva. A ver, vamos a calcular. O sea, esto por esto y por esto, ¿no? 28,55 por 0,08. Eso me da 2,284. Menos, ahora con esto, me quedaría 28,55 TIR. Igual, lo mismo acá y hago la propiedad, aplico la propiedad distributiva.
¿ya? Entonces, en este caso ya hemos encontrado una TIR igualmente, ¿no? Que es lo mismo. Probablemente me han dictado con otro decimal allí, probablemente sea el mismo, ¿no? Debería ser el mismo. Entonces, estaríamos concluyendo la tasa interna del retorno que nos pide, pues es esa, ¿no? 8,56. Entonces, eso es la tasa interna de retorno que estaríamos buscando. Pero ahora, ¿cómo vamos a convencernos de que realmente eso es la tasa interna de retorno? Pues hay que recordarse la definición matemática que estamos manejando. La definición matemática del TIR estamos manejando es la que TIR es el tipo de interés que hace que el BAN sea igual a 0. Entonces podemos comprobar si realmente con esa tasa interna de retorno el BAN es igual a 0. Entonces, ¿cómo comprobamos eso? Pues utilizando la igualdad del BAN. En este caso, aquí mismo lo voy a reemplazar. Aquí lo voy a sustituir. Voy a comprobar si realmente da 0 con esta tasa interna de retorno que hemos encontrado. A ver, verificaremos. Entonces, comprobando, ¿no? Si nos da BAN igual a 0, ¿no? BAN 0. Entonces aquí pues voy a copiar este valor. Y acá lo mismo. Por favor, vayan comprobando. Elevado al cubo, ¿no? ¿Cuánto será que nos da ahora eso? A ver, calculen y me dicen. Calculen, por favor, y me dicen. ¿Cuánto es? ¿Da 0 o no da 0? Debería ser 0. ¿Cuánto es el BAN? Debería ser 0 esto. Bien, comprobando.
¿no? Eso estamos afirmando. Bien, por tanto, si pues se cumple esto, podemos decir que la tasa interna de retorno es 8,566% aproximado, ¿no? Bien, eso es respecto a este ejemplo 31. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que nos ha quedado, que no les ha quedado claro en esta solución de este ejemplo? Ninguno. Acerca de los intereses, tendríamos que hacerlo al tanteo, ¿verdad? Claro, estamos haciendo el método de tanteo. Lamentablemente no hay una fórmula que me lleve directamente al cálculo de la tasa interna de retorno y necesariamente para hacer un cálculo manual hay que hacer eso. En el siguiente ejemplo es un problema casi igual, bueno, en sí es igual, pero ya me está planteando una tasa de interés anual, la que les he dicho que pueden verificar. Y se nos ha planteado en el enunciado con el 9%. No olviden que nosotros hemos tomado 8 y 10%. Pero ahora acá nos está dando una tasa del 9% y nos está pidiendo calcular la tierra. ¿Cómo lo haríamos? Licenciada, una pregunta. He calculado lo que es el valor del BAN y me sale negativo 0. Bueno, aquí ¿cuánto le sale? Negativo 0. No, debe ser con algún decimal. Sí, menos 0,13. Sí, licenciada. Ok, mira, esta explicación, ¿cómo podemos descargar con esto? Mira, ustedes saben muy bien la recta de los reales, de los números reales, denotado así, es así, ¿no es cierto? Pues aquí si hay recta de los reales, pues acá está, digamos, el 0, aquí están los positivos, aquí están los negativos. 1, 2, aquí está menos 1 y aquí seguramente menos 2. Lo que estamos queriendo tener nosotros un BAN igual a 0. Pues al encontrar este negativo puede darse. No hay problema con los decimales. Mira lo que ocurre. Este numerito menos 0,13 pues está tan cercano, pero por este lado. Se aproxima a 0, pero por la izquierda. Eso es la explicación que se le puede dar. Sigue siendo, por lo tanto, esto va a seguir siendo un número aproximado a 0. Por eso es que muchas veces, a veces no es decir, bueno, esto es mejor poner que esto es nuestra tasa interna de retorno aproximada. O sea, al hacer esta verificación, no siempre hemos encontrado esto, pero si nosotros nos ponemos a trabajar con la computadora y ponemos fórmula, probablemente esto ya nos va a salir exacto. Al hacer esta interpolación con la computadora podemos obtener exactamente el 0. Manualmente entonces estaríamos hablando de que a 0 se aproxima más o menos por aquí y sigue siendo un número tan cercano y es por eso que yo puedo decir que esto es igual a 0 o un aproximado. Entonces puede darse eso. También aquí puede haber por este lado, ¿no?
podían haber encontrado un positivo tal vez por este lado, ¿no? Entonces sería un número también cercano, pero se acerca, pero por la derecha. Gracias, Entonces, licenciada. eso puede darse, no hay problema, y es por eso que pongo. Entonces debería de dar, pero aproximadamente tendría que ser tan cerca de 0 y no tan disperso a este número. A ver, ideas para el siguiente ejemplo. ¿Cuál sería? Licenciado, yo estaba pensando, primero que sería calcular lo que es el BAN al 9% y luego tantearlo ya con otro porcentaje de modo que nos salga en la TIR un 0. Un aproximado, ¿no? Encontrar. Sí, Miguel, estás en un camino correcto. Entonces, para el siguiente ejemplo hay que hacer con la misma idea. Bueno, a ver, avanzaremos. Estamos con este mismo. Lo voy a borrar esto. Ya. Ok, entonces esta es nuestra fórmula, el enunciado es el mismo, me pide también calcular, esto es 132, me pide TIR de inversión, pero me da una tasa de interés 9%. Entonces lo que dijo Miguel está correcto. Vamos a reemplazar al VAR con esta tasa de interés, dice Miguel. Y pues hacemos, ¿no? Ese trabajo. F1 es 300 y pongo 300 sobre 1 más 0,09 más F2 también es 300 y 1 más 0,9, ¿no? Y el último es 600 y ahí tengo uno, bueno, esto es al cuadrado, ¿verdad? Y esto al cubo. Ahí está. Y calculamos. Seguramente esto ya teníamos de la anterior. Ah, bueno, no tenemos, ¿no? Ese van. Ver cuánto es. Para hacer lo que decía Miguel, para hacer la interpolación, podemos encontrar un van negativo y un van positivo, así para acercarse al 0, ¿no? Para tener un van igual a 0, ¿no? A veces eso es bueno y por eso hacemos la interpolación para hallar TIR entre van negativo y positivo. Este cálculo, licenciada, me salió 8.95. Ok. 8,95. 96 redondeando, perdón. Ok. Menos 8, licenciada, menos 8. Ok. Mira, ya tenemos este número para ser cercano del 0, sigue siendo alejado del 0, ¿no es cierto? Si bien nos hubiese dado con esta tasa de interés, esto 0, ¿qué hubiésemos dicho de esta TIR que estamos buscando? Pues según la definición matemáticamente, si hubiésemos encontrado con esta tasa, al comprobar me daba 0, pues yo puedo concluir que TIR es igual a 9%. Pero lamentablemente me ha dado este número y esto está alejado de 0 todavía, para decir por lo menos es aproximado. Entonces voy a seguir haciendo
por esa razón, lo que decía Miguel, ¿no? Para tantear. Entonces, hacemos lo mismo. Ya, calcularemos. ¿Qué tal si, bueno, en el caso del anterior cálculo, pues como es el mismo ejercicio, yo ya tenía. ¿Cuáles eran? Pues tenía un van negativo, ya tengo el negativo. Entonces a esto yo lo puedo llamar el van 1, sabiendo que he tomado o nos ha dado el problema una tasa que es del 9%. Entonces he logrado obtener un van de esto, que es este número. Pues mientras aquí yo busco el van positivo, pues va a ser de la forma que yo ya tenía el anterior. A eso el 8%. Eso mismo, con ese mismo voy a interpolar, porque ya habíamos tenido una base, ¿no es cierto? Sobre esa base conseguíamos, hemos ido aumentando, ¿no? Entonces aquí va a ser el van 2. Yo ya tenía calculado, o si quieren nuevamente calcular, pues será 1000, haciendo el mismo trabajo, ¿no? Y sobre eso ya teníamos, y justo allá ya tenemos calculado. Ese valor es 11.28. Y ya está. Tengo un van positivo y tengo un van negativo. Y quizás eso me lleve, ya que estoy hablando del mismo ejercicio, esto me lleve a un mejor resultado, ¿no es cierto? O mejor aproximación. Veremos. O tal vez no nos alejemos mucho de lo que hemos encontrado, que era 8,566. A ver, seguiremos. Usando la fórmula, pues voy a tener que ir usando y 2, ¿cuánto vale? 8. Van 2 vale 11.28. Y 2 vale 8%. Y 1 vale 9%. Ahora el van 1 es por la fórmula del signo, con negativo se vuelve positivo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es ahora ese cálculo? ¿Cuánto nos da? Esto es 11,28. Lice, me salió 0.0855. A mí igual, licenciada, 0.086. Sí, licenciado. Por 100. $8.6. Exacto.
Ahora, con este valor, ahora pues vayan comprobando aquí. Comprobando. No va a variar, igualmente vamos a tener algo, un número similar a lo que hemos obtenido hace un momento. Ni con 8, ni con 9 no se aproxima tanto al 0. O tal vez nos dará un 0 exacto. A ver, veremos. Aquí mismo lo voy a reemplazar. Comprobando. Licenciada, me salió menos 0.94. Sí, Lice. Exactamente, entonces la explicación sigue por ahí, ¿no? Se aproxima a 0, pero varía por estos decimales. Entonces podemos decir que esto es nuestra tasa 8%, 8,6. Allá igual podríamos haber redondeado, ¿no? Casi lo mismo, aproximado, ¿no? Bien, eso es, jóvenes. De esa forma se calcula Vanitir. Respecto a este ejemplo, ¿tienen tal vez alguna pregunta? Se puede también, a lo que estoy viendo, licenciada, combinar ejercicios, ¿verdad? Digamos que nos pida hallar el flujo de caja al cuarto año y recién hallar lo que viene siendo el budget. También se puede hacer, ¿verdad, licenciada? Normalmente de esta forma es la que se calcula. Así combinar, no, realmente yo no he visto tanto así. Como es un análisis financiero de un proyecto de inversión, normalmente se da datos, porque normalmente ya tienes tus flujos de caja. Entonces, lo que aquí se pretende calcular es TIR y VAN, no hay de otro. O sea, tú dices en algún momento puedo calcular de algunos periodos flujo de caja, dice, ¿no? Dado a los problemas, o entiendo mal su pregunta. No, exactamente eso, licenciada. Sí, para analizar un proyecto, sí o sí tienes ya tus flujos de caja, ya tiene que estar armado por años, ¿no? ¿Cuánto va a ser tu tasa interna de retorno? Pero también hay que tener mucho cuidado en decir, por ejemplo, acá es 8,6% nuestra tasa interna de retorno. No es mucho, ¿no es cierto? Quizás es un comerciante que se dedica a vender, bueno, que no es tan rentable, ¿no? En este caso, viendo ese porcentaje. Yo he estado en este fin de semana revisando los proyectos de los proyectistas. Pues no han dado, por ejemplo, les voy a mencionar un ejemplo de que era de los trajes, confección de trajes, ¿no? Se ubican, ¿no? De los trajes de graduación, trajes que confeccionan tanto para varones y mujeres. Entonces, han calculado, han llegado a tener sus flujos de caja, han calculado Vanitir, pero les ha dado un monto muy elevado, la tasa interna de retorno. También ustedes
ustedes al hacer ese tipo de cálculos, pues tienen que analizar. Si bien están tomando en este caso que son trajes de baño digo, de damas y varones, pues no puede ser tanto al 100% rentable. No puede, es algo irreal. En ese proyecto algo está mal, pues. No puede ser, no puede ocurrir eso. Ahora, otra cosa es que si hablamos, digamos, algo que consume la población harto, pues la comida, digamos, en un restaurante, que es muy, tiene bastante demanda. En este caso, tal vez la tasa interna de retorno sería alto, casi tal vez llegando al 100%. Entonces, también ahí tienen que tener cuidado al decir, hablar de la tasa interna de retorno. En ese caso que yo hice la observación de ese proyecto, pues no es real. Ustedes mismos podrían analizar sin hacer cálculos, ¿no? Está fuera de lo real. No puede ser tan rentable al 100%. No creo, bueno, a mí en sí me quedo porque sacaron 99%. Y eso es ya, o sea, está mal el proyecto, ¿no? De hecho, hay que analizar. Entonces, también ahí tienen que tener ustedes cuidado. No es calcular y punto les ha dado eso. Tienen que analizar en qué situación se encuentran. Si están, ni un comerciante yo creo que al 100% podría tener, no lo sé, dependiendo por eso, hay que analizar, no es colocar. Entonces, ese tipo de cálculo, por ejemplo, yo estaba diciendo, tendría que irse ese proyecto, probablemente a, no sé, rechazaría yo, bueno, en mi caso, analizando, bueno, ¿qué dirán también los otros tribunales? Pero normalmente jurados se trabaja 3, entonces ahí ya se verá. Tienen que tener jóvenes cuidado en calcular la tasa interna del retorno. No puede ser al 100% como el ejemplo que les estoy contando. Licenciado, Tienen que ser la vida real. licenciado, una consulta. ¿Cuál sería la tasa interna de retorno no aceptable? O sea, que sea también muy bajo. No rentable, bueno, si el BAN no es rentable, pues si te da muy bajo, ¿no? En este caso 0, algo, ¿no? Entonces, con eso ya no estás ganando nada, no es rentable. Por eso es que hay indicadores, ¿no? Indicadores que te da, si bien es bastante bueno, pues en este caso, si el BAN es un tanto, a ver, no sé si tengo un problema, con ejercicios resolviendo, ahí pueden ir respondiéndose ustedes. Sí, la única manera de responder ese tipo de preguntas es analizar otros más ejemplos. En este caso, probablemente esa pregunta que me haces, Miguel, podría responder el siguiente ejemplo que tenemos. Estoy bien, licenciada. A ver, calcularemos el siguiente ejemplo. No sé si todavía tenemos tiempo para terminar ese ejemplo. Si no, mañana lo terminamos, no hay problema. Entonces hay que analizar. ¿Se acuerdan cuando la clase anterior les he dicho, cuando PAN es positivo hay que pensar que es rentable? Cuando es negativo es no rentable, ¿no es cierto? No viable. Entonces, esos indicadores hay que no confundir con el cálculo del TIR también. Pero en el proyecto ya a medida, no solo en esta materia van a llevar también esto del TIR y BAN, tal vez lleven en alguna de las contabilidades, pero lo van a hacer. Entonces, con esto más que ya saben, y además que ustedes saben calcular también, creo que ya han hecho en otra materia, si no me equivoco, en administración, entonces también pueden rescatar de ahí, ¿no? Las ideas, cómo les ha debido ir explicando, o quizás
para hallar TIR han hecho por otro camino. No conocían este método, tal vez, no sé cómo lo habrán hecho, pero la forma que yo conozco es una de estas. Hay otras, por supuesto, hay otros métodos de cálculo y otras que pueden ir ustedes indagando también en los libros, ¿no? Entonces, no hay que asustarse si otro docente les ha enfocado de otra forma, o no es que está mal, sino lo está viendo tal vez desde otro punto de vista, ¿no? Eso también ustedes tienen que analizarlo. No sé cómo lo habrán hecho. A mí me dijeron que han hecho, ya saben calcular, van a ir ustedes. Creo que el siguiente ejemplo es 133, ¿verdad? Ese ejemplo, ¿qué nos dice? Por favor. Licenciada, dice que se cuenta con un proyecto con la cantidad de bolivianos 60.000 y nos ofrece un negocio donde hay que invertir nuestro capital, y al cabo de un año nos entregaron bolivianos 25.000, y al cabo de 2 años 25.000, y al cabo del tercer año igual 25.000. Determinar la tasa interna de retorno. Nuestro flujo en 3 años es 25.000, licenciada, los 3 años. Uy, este problema no les parece muy familiar. Licenciada, por si acaso, ese es el ejercicio 132. ¿Lo que estamos haciendo? Ok. Muy bien, 132. Mira lo que nos dice. Este problema es muy familiar y muy conocido, como ya habíamos trabajado. O sea, uno similar, ¿no? Pero en la vida real, cuando hagan proyectos, no va a ocurrir eso, por si acaso. En este caso son 3 años, ¿no? Y los 3 años son lo mismo, ¿no? El ingreso-beneficio en este caso, ¿no? Entonces se ha hecho una inversión de 60.000, dice. Y acá tenemos 325. ¿Y esto qué es? Ya saben ustedes calcular esto en anualidades. Hay que tomar la misma idea. ¿Se ubican? Cuando ocurría esto, pues puedes pensar lo mismo para el tanteo. Pero, a ver, hagamos, por definición, de primer paso, siempre tomar van igual. En este caso va a ser 60.000 más 25.000 dividido entre... Tendríamos que tomar qué tasa de interés. Bueno, la tasa interna de retorno en este caso no conocemos. Eso es lo que queremos hallar. Y voy a repetir estos 25.000 al cuadrado más el último también 25.000 al cubo. Por definición de la tasa interna de retorno, yo puedo hacer esto igual a 0 y tendría algo parecido que hemos hecho hace un momento. En vez de I le pongo TIR, ¿no es cierto? Pero esto ya es algo que conozco en anualidades. Al cubo. Entonces tenemos de esa forma. Como habíamos observado que en este caso, por definición, en algún momento que TIR es lo que hace que, para hallar TIR, tiene que dar, o el van es la que, es la que hace que el van sea 0, ¿no? TIR.
Entonces, en este caso son 25, 25, 25 cada tiempo o en cada año, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar la fórmula de anualidades. Lo que voy a hacer, lo voy a llevar esto al otro miembro y lo que voy a obtener. O sea, la fórmula que conozco mismo, o si quiero, yo puedo factorizar estos 25,000, esto así llevando al otro miembro, lo que puedo obtener, ¿no? Si no me equivoco, era así. Y eso va a ser uno menos, ¿no? Porque estamos con valor actual. Aquí era, se puede hacer más operaciones, 1 menos 1 más TIR elevado al cubo sobre TIR. ¿Qué hacíamos en este caso? ¿Recuerda? Como que la renta esto es, ¿no? Y esto es el valor actual, ¿no es cierto? Y es verdad, ¿no? Esto es el valor actual, pero de la inversión. Esto yo lo voy a llevar a dividir. ¿Cuánto me da eso? Cuando ocurren los mismos, pasa lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y cuánto va a ser esto? ¿Cuánto es esto sobre esto? 2